cristiano significa una persona que sigue las enseñanzas de Jesucristo, que la paz sea con él. Nosotros los musulmanes somos más cristianos que los propios cristianos. En este video, un orador musulmán intenta intimidar y acosar a una mujer cristiana por sus creencias, pero ella se mantiene tranquila y firmemente arraigada en la verdad. En lugar de alzar la voz o recurrir a la fuerza, ella responde con gran claridad y convicción, permitiendo que la verdad hable por sí misma. Luego, de forma inesperada, lanza una bomba de verdad que desmantela por completo todo su argumento en cuestión de segundos. A medida que el intercambio se desarrolla, la tensión aumenta, su razonamiento se desmorona y los organizadores incluso intervienen en un momento para interrumpirla. Cuando palabras como cristiano y seguir a Jesús se redefinen, la esencia misma de la verdad se vuelve confusa. Como pastor por más de una década, ofreceré una perspectiva bíblica a lo largo del camino para ayudar a desentrañar matices que podrías pasar por alto. Y después de que el debate haya concluido, explicaré con toda claridad lo que verdaderamente significa ser cristiano según las Escrituras, un concepto que muchísimas personas, incluso muchos que se identifican como cristianos, a menudo no comprenden del todo. Así que, por favor, veamos esto juntos ahora. Mi pregunta, sin embargo, es con respecto a la conferencia anterior. Usted habló sobre la hermandad universal en UITM Shah Alam. En un momento, durante la sesión de preguntas y respuestas, usted mencionó que era más cristiano que los propios cristianos. Ahora, yo no soy, por lo que tengo entendido, una persona es cristiana siempre y cuando sea bautizada en el cristianismo o acepte a Jesucristo como su salvador personal. Solo bajo esas condiciones es cuando una persona es realmente cristiana. Por eso simplemente quería saber cómo es que podrías tú mismo considerarte más cristiano que los propios cristianos. Eso es todo. La hermana ha hecho una pregunta muy buena, ella hizo una pregunta muy buena, escuchó mi charla en Shah Alam y también aquí. Ella hizo una pregunta y dijo, soy más cristiana que los cristianos, ¿cómo puedo ser cristiana si no estoy bautizada, si no creo que Jesús es Dios? Hermana, me citó correctamente, pero no dio mi cita completa. Antes de decir, soy más cristiana que los cristianos, dije una afirmación. Si cristiano significa una persona que sigue las enseñanzas de Jesucristo, la paz sea con él, entonces nosotros los musulmanes somos más cristianos que los propios cristianos. Había un criterio que considerar antes de afirmar eso. Si por cristiano se entiende a una persona que realmente cree en las enseñanzas de Jesús, el Cristo, que la paz sea con él, entonces yo soy más cristiano que los propios cristianos. Y entonces dije que la Biblia dice que Jesucristo, la paz sea sobre él, fue circuncidado al 8º día. La mayoría de los cristianos no están circuncidados, pero todos los musulmanes sí. La Biblia dice en Efesios 5:18, no bebas alcohol. En Proverbios 20:1, no bebas alcohol. En general, los musulmanes no beben alcohol, pero los cristianos sí. La Biblia dice en el libro de Levítico 11:7-8, no coman cerdo. En el libro de Deuteronomio 14:8, no coman cerdo. En el libro de Isaías 65:2-5, no coman cerdo. Nosotros los musulmanes no comemos cerdo, pero los cristianos sí. La Biblia dice que te cubras la cabeza, que uses hijab. La Biblia lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Y en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 5 y 6. Usa hijab. Los musulmanes, en su totalidad, usan hijab, pero los cristianos no se cubren la cabeza. Entonces, si ser cristiano significa ser una persona que sigue las enseñanzas de Jesucristo, la paz sea con él. Nosotros los musulmanes somos más cristianos que los propios cristianos. Ese es precisamente mi punto. Ser cristiano no significa ser una persona que sigue las doctrinas y enseñanzas de Cristo porque... ¿Y qué significa? ¿Qué significa entonces? Jesús de Nazaret era judío, nació judío, vivió una vida judía y murió judío. Así que si siguieras las enseñanzas de Jesús de Nazaret, no te convertiría en cristiano, te convertiría en judío, porque Él te enseñó doctrinas judías. Sin embargo, aceptar a Jesús de Nazaret como tu Salvador personal y que solo a través de Él puedes ir al cielo, eso, sin embargo, Dr. Zakir, te convertirá en cristiano. Al principio, el musulmán parece impresionante, suena agudo, seguro de sí mismo y cita las escrituras de memoria mientras enumera prácticas morales como evitar la carne de cerdo, el alcohol y la circuncisión. Pero esa afirmación se desmorona cuando este estudiante cristiano expone con calma la falla en el corazón de su argumento. Jesús era judío, nacido bajo la ley y fiel a la Torá dada a Israel. Así que si seguir a Jesús implica observar las leyes judías, eso no convierte a una persona en cristiana, sino que la hace judía. Es por eso que su respuesta resulta tan brillante. El cristianismo no se define por imitar lo que Jesús practicó bajo el antiguo pacto, sino por confiar en lo que Él logró para los pecadores bajo el nuevo pacto.
Algunos mandamientos en las Escrituras describen lo que Dios exigió de Israel en un momento muy específico, mientras que otros revelan lo que Dios ahora requiere de todos aquellos que siguen a Cristo. Y ese requisito no se trata de leyes alimentarias o de un comportamiento externo como medio para la salvación, sino de arrepentimiento y fe únicamente en Cristo. Esa distinción es fundamental y volveremos a abordarla con mucho más detalle a medida que la conversación se desarrolle. A medida que sus argumentos empiezan a desmoronarse, los organizadores intervienen y la siguiente afirmación que hace acaba revelando su debilidad aún más. Señálame un versículo de la Biblia que diga que aceptar a Jesucristo como tu Salvador te hará ir al cielo. Dame una declaración inequívoca en toda la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él, diga yo soy Dios, o donde diga adórame, aceptaré tu tipo de cristianismo. Hoy de lo que hablas es de la enseñanza de la iglesia, no de la Biblia. Yo hablo de... Exactamente, porque de la iglesia se obtiene. Espera, hermana, ¿quieres realmente entender la religión? Lee las escrituras sagradas, no te fijes en los seguidores, te lo he dicho ya, si de verdad quieres comprender el Islam, no mires al musulmán, lee las escrituras, el Corán y los dichos auténticos del profeta Mahoma. Si yo quiero entender el cristianismo, no miro a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es la guardiana de la Biblia. La iglesia es la que creó a los cristianos. Si no fuera por la iglesia, no habría cristianos. Justo eso te digo, no sigas a la iglesia, sigue a Jesucristo, la paz sea con él. Si no hubiera una iglesia, no habrías conocido a Jesucristo. Así que para conocer a Cristo, debes darle reconocimiento a la iglesia. Hermana, para realmente conocer el cristianismo, debes leer la Biblia, no la iglesia. ¿Sabes realmente cuántos tipos de iglesia existen? Hermana, ¿a cuál iglesia perteneces tú? Hoy hay más de 2000 denominaciones diferentes de iglesia, 2000 cristianos distintos que tienen. ¿Sabes eso? Bautista, adventista del séptimo día, testigo de Jehová. ¿A qué iglesia perteneces tú? 2000 tipos diferentes de iglesia. ¿Lo sabías? Sí, Entonces 100%. quieres decir que somos 2000 tipos diferentes de cristianos. Esa es la razón, hermana. Si quieres comprender el cristianismo, lee la Biblia. Si quieres conocer las enseñanzas de Jesucristo, no vayas a la iglesia, ve a la Biblia. Cuando él dice que no necesitas la iglesia para comprender el cristianismo y que simplemente deberías leer la Biblia, eso suena muy espiritual, pero en realidad malinterpreta la forma en que el cristianismo llegó al mundo. Las escrituras surgieron y se desarrollaron dentro de la vida de la iglesia. Jesús predicó el evangelio, los apóstoles predicaron a Cristo, se formaron iglesias y la escritura fue escrita, preservada y proclamada dentro de esas mismas iglesias. Por eso ella tiene razón al decir que sin la iglesia ni siquiera sabrías quién es Jesucristo. El cristianismo siempre ha sido una fe que se predicaba antes de ser una fe escrita. Cuando él saca a colación la afirmación de miles de denominaciones, no está presentando un argumento serio. Lo que está intentando es confundir la cuestión. La existencia de tantas denominaciones no niega la verdad del cristianismo. Cuando la gente saca a colación el tema de las denominaciones, a menudo lo mezclan todo, incluyendo grupos que el cristianismo histórico diría abiertamente que no son cristianos. Él está planteando un argumento de hombre de paja al sugerir que, por haber tantas denominaciones, los cristianos deben estar confundidos o siguiendo la fe equivocada. Pero el cristianismo no se define por las denominaciones, se define por el evangelio. A lo largo de la historia del cristianismo, las iglesias fieles están de acuerdo en las verdades fundamentales de quién es Jesucristo, que Él es Señor, que murió por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos y que la salvación es por gracia mediante la fe. La mayoría de las diferencias denominacionales son sobre asuntos secundarios, no el corazón del evangelio. Así que tener diferentes denominaciones no significa que los cristianos crean verdades fundamentales distintas, significa que expresan la misma fe de diferentes maneras. Observen atentamente lo que hace a continuación. Él toma las palabras de Jesús y las aplica de una manera que Jesús nunca quiso. Y después de esto, explicaré lo que realmente significa bíblicamente ser cristiano. No hay una sola declaración clara e inequívoca en toda la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él, diga yo soy Dios o pida adoradme. Así que si Jesucristo no dijo esto y si lo consideras la máxima autoridad, aunque yo por mi parte lo considero un mensajero es muy superior a la iglesia. No hay una sola declaración inequívoca en toda la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él mismo diga yo soy Dios o donde diga adoradme. Debido a esta actitud vuestra, existen 2000 iglesias diferentes y hay 2000 tipos distintos de cristianismo. ¿Cuál cristianismo seguiréis vosotros? Si quieres seguir el Islam, lee el Corán y los auténticos hadices de Mahoma. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Si quieres seguir el hinduismo, lee los Vedas y los Upanishads. Si quieres ser cristiano, lee la Biblia. Si lees todas estas sagradas escrituras, te acercarás a un único y verdadero Dios. Ese Dios que no posee ninguna imagen. Ese Dios que es un Dios único y verdadero, no tiene hijos, ni tampoco tiene padres.
y Jesucristo, la paz sea con él, dijo en el Evangelio de Juan 16, 12, 14, muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no las podéis soportar, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará de sí mismo, todo lo que oiga, eso dirá y me glorificará a mí. Aquí, Jesucristo, la paz sea con él, está hablando del último y final mensajero que vendrá, el profeta Mahoma. Jesucristo nunca dijo, sigan a la iglesia. ¿Qué versículo de la Biblia afirma eso? ¿Qué versículo de la Biblia? Así que lo que debe comprender es esto. Lean las enseñanzas de Jesucristo, la paz sea con él. Cualquier persona que intente apartarlos de Jesucristo, la paz sea con él, no es una buena persona. Esa es la razón por la que afirmé que si ser cristiano significa ser una persona que sigue las enseñanzas de Jesucristo, la paz sea con él, entonces yo soy más cristiano que los propios cristianos. Cuando él se refiere a Juan 16, versículos 12 al 14, y afirma que se trata de Mahoma, esto es un ejemplo clásico de la forma en que operan los falsos maestros. Ellos toman un texto bíblico genuino y lo distorsionan completamente, alejándolo de su verdadero y original contexto. En Juan 16, Jesús les está hablando en privado a sus discípulos la noche anterior a su crucifixión, prometiéndoles la llegada del Espíritu Santo, y no la aparición de un profeta futuro siglos después. El Espíritu vendría para recordarles todo lo que Jesús ya les había enseñado, para guiarlos hacia la verdad completa, para glorificar a Cristo y para dar testimonio de Él. El pasaje se cumple con la entrega del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, no en Mahoma. Eso no constituye una nueva revelación, se trata de una reinterpretación. La falsa enseñanza no suele rechazar la escritura directamente, la redefine para alejarla de Cristo, y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Aquí es donde un contraste importante empieza a surgir. La estudiante cristiana no responde con volumen ni doblando la escritura para encajar un punto. Ella permite que la verdad de Dios hable y se niega a redefinir a Jesús para apoyar otro mensaje. Mientras él toma repetidamente el lenguaje cristiano y lo redirige lejos de Cristo, ella sigue trayendo la conversación de vuelta a quién es Jesús realmente y qué enseñó él en verdad. Ese patrón importa porque explica por qué estos intercambios pueden parecer confusos en la superficie, pero se aclaran en el momento en que la verdad bíblica define su propio significado. Y eso nos lleva a una pregunta que con frecuencia se pasa por alto en momentos como este. ¿Qué significa verdaderamente ser cristiano según las Escrituras? Ser cristiano no es simplemente admirar a Jesús, citar sus palabras o imitar solo algunas partes de su vida. Ser cristiano es estar unido a Jesucristo por la fe. La Escritura enseña que todas las personas son pecadoras, que no alcanzan la gloria de Dios y no pueden justificarse ante Dios con esfuerzo moral, práctica religiosa o cumplimiento de la ley. El cristianismo comienza con el arrepentimiento, apartándose del pecado, y la fe, confiando plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Un cristiano cree que Jesús es el Hijo eterno de Dios, quien se hizo hombre, vivió una vida de perfecta obediencia, murió en la cruz como sustituto por los pecadores, resucitó corporalmente de entre los muertos y ahora reina como Señor. La salvación se recibe únicamente por la gracia, solamente a través de la fe y solo en Cristo, no por las obras, no por las ceremonias, ni por las prácticas culturales. Cuando alguien cree verdaderamente, Dios perdona sus pecados, les atribuye la perfecta justicia de Cristo, les otorga una nueva vida por el Espíritu Santo y empieza a transformarlos completamente desde su interior. Las buenas obras, la obediencia y la santidad no nos otorgan la salvación, por el contrario, son el fruto que emana de ella. Así pues, desde una perspectiva bíblica, un cristiano no es meramente alguien que sigue el ejemplo de Jesús, sino más bien alguien que le pertenece a Jesús, confía plenamente en su obra redentora ya consumada y vive una vida transformada como resultado de ello.